¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa de día viernes de No Somos Neutrales que hacemos aquí en Radio Más Multimedia, en los estudios centrales ubicados en San Martín 754, la planta alta, en la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Mi nombre es Moisés Solorza, los voy a estar acompañando hasta las 15 horas y nos pueden ver y escuchar a través de nuestra FM en Río Grande en la 104.9 y en Ushuaia a través de FM Centro en la 100.7, a quienes saludamos porque tenemos una opinión formada de lo que va a suceder mañana para poder compartirla con ustedes. Tenemos mucha información de acuerdo a lo que fue sucediendo en los últimos días y en las últimas horas, más allá de, obviamente, el mundial que se está llevando adelante en los Estados Unidos, en México y en Canadá. Ayer te compartíamos información exclusiva con respecto a lo que en el Ministerio de Trabajo se estaba desarrollando frente a la magnitud de la incertidumbre que se genera en el sector petrolero con respecto a las negociaciones que se llevan adelante en el Ministerio de Trabajo a cargo de Belitec, YPF, Terra Ignis y el gobierno de la provincia. Ayer hablábamos y tuve algunas reuniones con respecto al documento que se mostró y me dejó un interrogante bastante preocupante porque en lugar de realizar un análisis sobre la veracidad de la información allí vertida, se cuestionaba cómo se obtuvo ese documento. Y me parece que es desviar el foco de la información. La información es información y si ustedes quieren hacer espionaje por sobre quienes divulgan los documentos, háganlo ustedes. Nuestra responsabilidad es mostrarlo al aire para que toda la sociedad esté enterada de las negociaciones que llevan adelante, de las mentiras, de las verdades, de las traiciones, de las alianzas y de las mentiras. Me da la sensación de que, y tomo como referencia a una frase que me representa, donde dicen no estamos haciendo mucho ruido. Lo que está sucediendo es que los demás están haciendo un silencio ensordecedor. Y frente a ese silencio, nuestra no neutralidad tiene que ver con mostrar la información que incomoda al poder. Porque si no, seríamos relacionistas públicos y no nos dedicaríamos a el periodismo o la comunicación. Errores los tenemos todos, problemas tenemos todos, pero me parece que la política, cuando se instala en en estas oportunidades en donde se buscan herramientas de transformación, bueno, tienen que dar explicaciones todos aquellos que prometen y no cumplen. Fuera y lejos de hacer de la política una cuestión persecutoria. Vaya a saber a quiénes van a apretar en el Ministerio de Trabajo para que digan, che, ¿quién fue el que filtró el documento firmado por las empresas y Belitec? Seguramente lo harán estos gobiernos o estos representantes políticos de segunda o tercera categoría para ver quién le cae mejor al jefe y quién es el alcahuete de turno, como el empleado prodigio de los McDonald's, con esta enorme vocación servil que tienen, obviamente, entre sus filas el gobierno de Gustavo Melella. Ni más ni menos que esa verdad. Y como la verdad es parte, solo la realidad es la única verdad, aquí te mostramos con documentación todo lo que opinamos. Vamos a hablar también hoy, vamos a intentar mostrarte cuáles son estas verdades incómodas que llevan a la provincia a un colapso energético bajo una premisa denominada el espejismo de la soberanía energética, ¿no? Donde la paradoja que resulta tan cruel como técnica es que Tierra del Fuego es, sin lugar a dudas, un motor gasífero, energético, que asoma, donde se asoma al abismo, producto de estas catástrofes políticas que dejan al descubierto la debilidad en los objetivos que plantearon en algún momento y que
evidentemente a través del marketing oficial, a través de la cosmética oficialista y el relato mentiroso, ponen de manifiesto la incapacidad de poder llevar adelante esa política pública para resolver los problemas estructurales de los fueguinos y de la fueguina. Si no, miren lo que sucedió con el Plan Andes. También vamos a hablar del Plan Andes, porque un periodista ayer me consultaba, alguien a quien quiero mucho y saludo, y que ve este programa porque le parece enriquecedor el hecho de que podamos hablar naturalmente de las cuestiones energéticas en algún lugar, debe necesariamente cuestionar a los políticos o a la clase política en función de estos recursos. Entonces, planteábamos por qué la provincia está en este periodo y por qué deja que en lugar de fortalecer a YPF como empresa de bandera, como músculo de operación, como una empresa exitosa que en Vaca Muerta puede trasladar activos a Tierra del Fuego y haber configurado otro escenario, el gobierno provincial a cambio de casi 30 millones de dólares lo deja ir sin ni siquiera poner a consideración los contratos petroleros, los pasivos ambientales. De esto vamos a hablar, porque si no, queda todo en el aire. Y ayer quedó plasmado en un documento en el Ministerio de Trabajo que dice específicamente a cargo del gremio, bueno, si no están creyendo ni están asegurando los 500 puestos de trabajo, bueno, muchachos, muestren los papeles para ver quién firmó cada cosa. Entonces, si en esa firma se puede verificar efectivamente que en lugar de 500 trabajadores solamente van a tomar 260 y a los 260 trabajadores lo que están pidiéndole es que renuncien a sus indemnizaciones y a su antigüedad, me parece que el gobierno provincial está literalmente empujando a trabajadores y extorsionando trabajadores para lograr sus objetivos. Y ese no es el rol del Estado. Ayer hablábamos sobre el rol que debe cumplir el gobierno provincial, que es ni más ni menos que garantizar el suministro en condiciones aceptables, económicamente justas para todos los vecinos de la provincia y no hacer de mediador entre empresas privadas, salvo que tengan intereses cruzados y que no le quede otra alternativa que defender el patrimonio de empresas privadas que el patrimonio de los fueguinos, que es el suministro de gas en condiciones seguras, estables, comercialmente justas, bajo los estándares de una industria que evidentemente puede llevar al colapso si no se cuida. Entonces, en rigor a una transición que se vio viciada por la improvisación y por quienes amenazan con dejar a la provincia sin ese suministro clave y vital, bueno, hay que transitar estas verdades para que no proliferen las mentiras. Mentiras que en boca de Gabriela Castillo, la principal referente del gobierno de la provincia, que sistemáticamente falta la verdad en todos los medios posibles, bueno, es muy complicado que podamos establecer blancos sobre negros. Si vos vas a un medio o a cualquier lugar en donde no te preguntan cuestiones específicas del sector y se miente descaradamente, me parece que no es el camino en la búsqueda de la verdad, o por lo menos acercarse un poquito a ella. Y de esto tengo que hablar hoy, porque la irrupción de la estatal Terraigni sobre este recurso estratégico ha funcionado como un catalizador de una crisis que nadie esperaba, ¿no? Una crisis con una falta de transparencia, un desmantelamiento operativo, un desmantelamiento de la capacidad técnica como insumo principal para operaciones de esta naturaleza, donde se esconde el desguace que trasciende lo económico para convertirse en una cuestión de seguridad energética, de la que nadie habla. Esa seguridad energética que debe primar absolutamente sobre los intereses principalmente de los fueguinos, y en donde hay mentiras que hay que desbaratarlas desde estos lugares. Y si no, ¿dónde? Porque si no, vos miras un reel, te comes la curva, te mienten sistemáticamente y nadie te propone
una solución a estos problemas. Se acerca el 2027, hay una puja de poder que también está relacionada con la justicia, y todo esto es producto de la inoperancia, la ineficacia y de la entrega del patrimonio argentino, en cualquiera de sus formas. Si vos mirás efectivamente lo que te venimos adelantando acá, que en reuniones privadas y casi en secreto, como le gusta al gobernador Melella hacer en el Consejo Federal de Inversiones, para que nadie lo vea, con el Colorado Santilli, ya quedó resuelta. Te lo dijimos acá, que el ministro del Interior se juntaba al Consejo Federal de Inversiones con Federico Ciurano, con Maximiliano D'Alessio, con Lule Menem, con el Colorado Santilli y con Horacio Rodríguez Larreta. Esta es una muestra de que teníamos razón. Aunque no te guste quien lo dice, aunque te caiga mal el que habla, o aunque te lo cruces en algún café. La verdad aflora siempre. Y como decimos aquí, y vuelvo a repetir, no es que estemos haciendo mucho ruido, es que los demás están haciendo demasiado silencio. Y esa es la razón por la que nadie pregunta ni repregunta en estos lugares acomodados, como cuando Rosín le preguntaba a Cristina Kirchner en una nota imperdible, que vamos a ver si te la pasamos, porque Cristina le decía al periodista, bueno, ustedes me preguntan a mí cosas que al resto no le preguntan. Cuando tenían a María Eugenia Vidal, ustedes le preguntan, y nena, ¿qué color de zapatos tenés? ¿Tenés novio o no tenés novio? ¿Cómo va? ¿Qué comiste anoche? ¿Cómo te sentís? Esos lugares acomodados también existen en Tierra del Fuego. Y si no, transitas por las redes. En este lugar, donde no somos neutrales, te mostramos los documentos. Opinamos sobre la base cierta de la documentación en la mano. Y al que no le guste, tiene muchas opciones para poder ver otros canales, mirar el Mundial, hacerse el boludo y, ¿por qué no?, mirar a los Simpsons si quiere. Nosotros te vamos a mostrar cuál es la génesis de todos estos problemas, que es ni más ni menos las áreas que puso en venta YPF en el plan denominado Plan Andes, del que pocos hablan, pero del que muchos se aprovechan, como es el caso del gobierno de Tierra del Fuego, donde entregó literalmente el patrimonio de YPF a manos de inexpertos, donde se puso en juego 500 empleos que, si no hubiera sucedido todo esto hoy, probablemente estarían cumpliendo funciones en el campo, donde se atacan a las pymes mientras en el discurso mentiroso se dice todo lo contrario. Donde dicen, vamos a cuidar a las pymes porque son las pymes las que generan el 80% del trabajo genuino. Mentira, porque la están destruyendo. Y si no, pregúntenle a Paco Jiménez, a Joel Goli, pregúntenle a Almar, pregúntenle a Winoil, pregúntenle a Compass, pregúntenle a Policer, pregúntenle a Alfa 80 cómo les está yendo. Y si no, van a ir a la quiebra con riesgo de desaparecer, porque estos magníficos, encabezados por Gabriela Castillo, los dejaron sin trabajo. Entonces es necesario poder hablar de estos salvajes. ¿Sabes por qué? Porque seguramente Gabriela Castillo, Gustavo Melella y los funcionarios como Julieta Valderrama, como el ex secretario de Hidrocarburos Alejandro Aguirre, que seguramente estará mirando la bahía, a quien le mando un beso y un cariño de aquí, no tienen la menor idea que es comer en el medio del campo, llevándose una lata de paté y unas galletitas criollitas en la mochila, y que está sucediendo en estos instantes. Ayer, mientras tomaba un café aquí en la esquina, me crucé con varios compañeros o ex compañeros de trabajo que están actualmente en las operaciones y que andan buscando laburo en la ciudad, y que me contaban cuestiones que son lamentables y que creíamos resueltas. Antes, cuando estaba hace 2 meses atrás, mientras operaba YPF los yacimientos, habían comedores donde los trabajadores iban a almorzar. A esos comedores que también generaban empleo, comidas que tienen que ver con la salud
de los trabajadores en un lugar tan hostil como es el campo de las operaciones petroleras. ¿Usted sabía, Gabriela Castillo, que desaparecieron los comedores y que los trabajadores, los pocos que quedan, se tienen que llevar su comida porque Belitec no le garantiza el funcionamiento de los comedores en el campo? ¿Ustedes sabían esto? No. ¿Alguien se los contó? No. ¿Alguien le comentó a la ministra Gabriela Castillo que la precarización laboral a las cuales ustedes, en cabeza del gobernador, están empujando a cientos de trabajadores en las áreas petroleras que dicen defender, están comiendo sentados en el campo o adentro de la camioneta en condiciones indignas para un trabajador? ¿Qué está haciendo el gremio? ¿Que no le hace un paro por tiempo indeterminado buscando mejores condiciones laborales para esos trabajadores que están siendo precarizados de una manera impresionante? ¿Ustedes sabían que mientras ustedes están en sus casas, hay cientos de trabajadores que están a la deriva comiendo lo que pueden llevar en su mochila en el campo? Ustedes saben que esto está sucediendo ahora y que esto es retroceder, como me decía un compañero ayer, 40 años en el tiempo, en donde me tocó comer en las mismas condiciones que hoy, en el siglo XXI, en el 2026, el gobierno de la provincia empuja a esos trabajadores a hacerlo. Porque no hay comedores, porque no hay transporte. ¿Sabían ustedes que están llevando trabajadores a los cambios de turno con transporte que no está habilitado para circular como transporte de pasajeros por las rutas de Tierra del Fuego? Y te rompen las pelotas por las cubiertas con clavos y hacen un montaje permanente del cuidado de las pymes, del cuidado de los trabajadores, de la diversificación de la matriz productiva. Unos mentirosos, unos cínicos, igual que el gobierno de Milei. Te dice que van a cuidar lo que en realidad están destruyendo. Te dicen que le importa a los trabajadores cuando la realidad demuestra que les chupa un huevo el destino de cientos de familias, en este caso del sector petrolero. Y si no, preguntale qué hizo Melella con el sector textil. Si no, preguntale cómo blindó al sector industrial de Tierra del Fuego. Y si no, preguntale qué está pasando con el comercio. Dicen defender lo que en realidad vienen a destruir. Este discurso ambivalente, la doble vara sistemática, este cinismo del cual aprenden rápido en Tierra del Fuego, tiene un claro direccionamiento y objetivos que son probablemente ocultos a la vista de todos. Vaya a saber qué va a entregar el gobierno de la provincia para seguir pagando salarios, porque no han tenido la capacidad ni la creatividad para resolverlo en Tierra del Fuego, que salen corriendo a tirarse a los brazos de La Libertad Avanza en la Casa Rosada. Y lo viste acá. Aunque no te gusta quien lo diga, y aunque no te guste la imagen que estás viendo. Una verdad no es una mentira a medias. ¿Es cierto o no es cierto? Y ayer te mostramos el documento. De los 500 que te prometieron, hoy hay 200 trabajadores que están en sus casas esperando que suene el teléfono. Hoy existen 60 trabajadores que están en condiciones inhumanas trabajando, cuidando las instalaciones en San Sebastián, sin comida, sin transporte y sin condiciones dignas para poder estar allá. Porque parece que gobiernan hasta el Cabo Domingo. Total, yo no creo que haya tenido problemas para pagar un Uber, pagarse un taxi en Toronto, Canadá o en los Estados Unidos, la ministra Castillo. Me encantaría que visiten algún compatriota que está en esa planta garantizando el suministro de gas para Río Grande, Tolwyn y Ushuaia, comiendo un sanguchito en la mano, que es lo poco que se puede llevar para poder pasar el día. El Ministerio de Trabajo, estos cómplices de este deterioro sistemático de las condiciones laborales de nuestros compañeros,
merecerán un cambio seguramente en el 2027 y seremos los que podamos construir nuevas alternativas para mejorar estas condiciones. Pero les puedo asegurar que por lo menos de lo que de mí dependa, van a volver al basurero de la historia, que es el lugar desde donde nunca debieron haber salido. Farsantes, mentirosos, cínicos y perversos, del mismo calibre que tiene Javier Milei. Porque quedó claro que ya son socios políticos. Bienvenidos a No Somos Neutrales del día de hoy. No te muevas de ahí. Acompáñanos, súmate a nuestras redes sociales, súmate a nuestros canales digitales, porque en Ushuaia nos podés escuchar y ver en la 100.7 en FM Centro, y en Río Grande nos ves a través de la 104.9 en nuestros canales en YouTube, y te pido que te sumes.